Bienvenidas a esta serie especial del podcast Nos Hacemos Mayores, dedicado al Día de la Mujer. Hoy nos acompaña Pilar Rodríguez, una de las mayores expertas en gerontología y servicios sociales en España. Su trayectoria ha estado marcada por el compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y en situación de dependencia. Licenciada en Filosofía y con formación en Sociología, ha trabajado en el diseño e implementación de políticas públicas que han transformado el sector de los cuidados. Fue corredactora del Plan Gerontológico en 1990, directora del Servicio de Estudios del IMSERSO y, entre otros cargos, directora general de atención a personas mayores, personas con discapacidad y dependencia del Principado de Asturias, además de consejera de Bienestar Social. En 2010 fundó la Fundación Pilares, desde donde impulsa un cambio de modelo en los cuidados, promoviendo una atención integral y centrada en la persona. Un modelo basado en la dignidad, los derechos y la participación de las personas mayores. Hoy, en este quinto episodio de 8 mujeres, 8 historias, hablamos con Pilar Rodríguez sobre la evolución de la mujer y los cuidados. Hola Pilar, buenos días. Hola, buenos días, Donato. Muchas gracias por pasarte por este podcast, Nos Hacemos Mayores, en especial en esta serie que vamos a hacer de 8 podcasts para hablar del Día de la Mujer. Para empezar, me gustaría saber, cuando tú eras pequeña o durante toda tu vida, ¿qué mujeres han sido tus referentes o tu inspiración? Normalmente, desde que éramos pequeñas, las referentes han sido las personas de nuestra familia. En mi caso, mi abuela, mi madre, y entonces mi recuerdo de ellas es que siempre estaba trabajando. O sea, en contra de que las mujeres no trabajaban, pues estas estaban siempre trabajando, pero trabajando en el ámbito doméstico, ¿no? Y sin un reconocimiento, pero siempre desde por la mañana hasta por la noche eran como el alma de la casa y sin parar de trabajar y sin que eso se hiciera como una valoración desde fuera. No, esas cosas que hacían las mujeres no tenían valoración ninguna, mientras que los hombres se levantaban y salían a la calle, ¿no? Salían al mundo exterior y ahí pues desarrollaban su trabajo. No quiere decir que ese trabajo les gustara siempre, pero sí tenían la posibilidad de relacionarse con otros, con otra realidad. En cambio, las mujeres, mi abuela estaba siempre, bueno, pues eso, cocinando. Mi madre, éramos de un pueblo, de Toledo, entonces ella atendía a toda la familia. Nosotros íbamos en verano, todas sus hijas y por tanto todas mis primas y todos nos juntábamos ahí en verano, pero vivíamos en Madrid. Y Muy entonces bien. lo que yo recuerdo de mi abuela es que ella pues hacía la comida para todo el mundo, se encargaba de que la casa estuviera limpia, pero ella como que no salía nunca de casa, o casi nunca, porque ella se murió un hijo suyo en la guerra y estaba de luto. Yo nunca le he conocido que no fuera de luto, ¿no? Entonces eso Jolín. me parecía también como muy extraño y como muy, ¿y esto por qué, no? Porque por el otro lado veía que a los hombres de mi familia, lo mismo que a los hombres en general, salían a la calle desde el primer día del luto, ¿no? Se Ya. ponían una franja así negra en la chaqueta y a la calle. En cambio, las mujeres, cuando tenían una pérdida, no salían de entrada. Lo que sí que iban las vecinas, como a acompañar el duelo y tal, pero salir a la calle para nada. Salvo que fuera a ir al funeral o ir al cementerio, nada. Y esto es el recuerdo que yo tengo y aquello ya me hizo revelarme y pensar, pero esto por qué es tan raro y tan injusto, esto es el parto de papeles. Con Y, respecto a mi madre, que se casó con mi padre y se vinieron a Madrid a trabajar, y la recuerdo igual, todo el día trabajando en casa, además ella tuvo muchas enfermedades, siempre estaba enferma, y entonces la veía siempre como sufriendo mucho. Y entonces ya. como nada maravilloso. Y eso que ella era una persona muy alegre, ¿no? Y muy simpática y muy graciosa. Cuando estaba distendida, pues contaba chistes y contaba tal, pero en general su vida era trabajo Trabajo. en casa, aquí en Madrid. Únicamente la veía más feliz cuando íbamos en verano al pueblo, porque allí pues tenía más relación con sus amigas que estaban por ahí, hablaba con más gente. ¿Ellas fueron tu inspiración para empezar tu carrera profesional como trabajando para y estudiando los cuidados? No, yo creo que ellas lo que fueron es mi inspiración para rebelarme
contra la situación de la que ellas vivían y para intentar no ser parte de, o sea, no seguir esa saga de encierro en casa, de trabajo clandestino, sino que yo quería tener una vida propia, por lo menos, ¿no? Poder decidir por mí misma y no seguir esa trayectoria clásica que se había seguido desde siempre y alinearme con ellas. Muy bien. No, yo creo que sí que aprendí de ellas pues cosas como prácticas de la vida, pero inspiración para cambiar de vida. En ese sentido sí, ¿no? Y luego pues yo no tuve ocasión de estudiar nada más que esto al bachiller elemental y entonces mi sueño siempre era saber más, quería seguir estudiando, pero no tuve esa oportunidad. Y entonces lo que hice fue ponerme a trabajar a los 16 años en una empresa de seguros y empecé a estudiar por la noche, ¿no? Y ahí terminé el bachiller superior, luego hice el COU, la carrera, la oposición, todo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es cuando en esa trayectoria profesional me encontré con el mundo de las personas mayores y en general de los cuidados, pero de las personas mayores en general. Entonces Y tuve la oportunidad de que se me encomendara elaborar el plan gerontológico con otras dos personas que estábamos en el IMSERSON y eso fue como un hito muy importante porque me permitió visitar diferentes países de Europa, además de leer toda la literatura que había gerontológica y ver lo que estaba ocurriendo en otros lugares. Y ahí aprendí muchísimo y realmente es cuando me enamoré de este trabajo, de este sector, de poder aportar, ver lo que en otros países habían ido recorriendo y de los que ya podíamos aprender cosas. Y en ese sentido, pues yo creo que me siento también afortunada, ¿no? Por haber tenido esa oportunidad. cuando tú ya estabas en el Inserso, ¿eras de las primeras mujeres o ya había también compañeras tuyas? Bueno, en el sector de los cuidados siempre ha sido mayoritaria las mujeres, pero vuelvo a decir, mujeres que estaban en la zona oscura, ¿no? Del- Por una parte, en los cuidados, tanto en la atención domiciliaria como en residencias, sobre todo son mujeres. En el sector de los cuidados y de los servicios sociales, como los sanitarios, como la educación, siempre han sido sectores que han bebido del trabajo de las mujeres, del Sí, trabajo que se hacía en casa, porque en casa se cuidaba a todos. En casa se atendía también las enfermedades. En casa se trabajaba también en colaboración con las escuelas cuando la persona, los hijos podían ir a las escuelas, pero si no, era en casa donde recibían la educación. Pero es verdad que en determinado momento todo ese conocimiento y ese trabajo de las mujeres, vamos a decir, clandestino, o que no se contabilizaba para nada cuando se hablaba de trabajo, era que las mujeres no trabajaban, ¿no? sí. Cuando eran una fuerza de trabajo impresionante. Entonces, esto también repercutió en que las personas que no estaban atendiendo directamente, pero estaban en los puestos de responsabilidad de las entidades, ahí también estaba nutrido mayoritariamente por mujeres. Pero, los que gobernaban y los que jefes eran los hombres, ¿no? Esto es Ya. muy curioso, ¿no? Porque tanto en el ámbito propio de los cuidados, como son, por ejemplo, otro ejemplo curioso, son las enfermeras. Las enfermeras que en un congreso suyo de enfermería decidieron llamarse enfermeras todas, los hombres también, ¿no? ¿Por Vale. qué? Porque decían que como era todo el mayoritario, pues que lo lógico es que se llamaran enfermeras. Pero pasó otra vez lo mismo. Cada vez que había un puesto de poder o se creaba una asociación de enfermería, ¿quién era el jefe? Un enfermero. Un enfermero. Oh, Bueno, entonces esto ha sido como una constante y bueno, pues las corrientes feministas, la verdad es que llegaron bastante tarde a nuestro país, ya. porque el feminismo, bueno, es un hecho relativamente joven, si bien siempre ha habido mujeres aisladas, ¿no? Han alzado su voz en contra de este statu quo que reparte el trabajo entre la esfera pública, la que tiene prestigio, y la privada, que es la escondida, pero siempre ha habido, como digo, mujeres que se han alzado contra esto de manera aislada. Pero yo creo que si hablamos de feminismo nos tenemos que
remontar a la Revolución Francesa, ¿no? Ujú. Donde se produjo la Declaración Universal de los Derechos de los Hombres y de los ciudadanos. Entonces ahí hubo una revuelta de las mujeres diciendo, ¿cómo que de los hombres? Y las mujeres, ¿qué hacemos, no? ¿De qué es eso de la reacción frente a los derechos que se proclamaban de la Revolución Francesa, pero asignándolos a los hombres, ¿no? Entonces ahí, a raíz de ahí, se produjo, ese fue como el inicio, ¿no? Pero después ya en el siglo XVIII se organizó de manera ya más organizada y con más gente, se empezó a desarrollar el pensamiento feminista, ¿no? Que tuvo su inicio con la ilustración, con la ilustración en el siglo XVIII, y si tenemos que citar una autora importante fue la Mary Wollstonecraft, esta que no me la sé nunca pronunciar, Mary Wollstonecraft, pues no lo sé. ¿Esta? Te Sí. lo puedo escribir, ¿no? Que ella escribió una obra en el siglo XVIII, como digo, que se llamaba Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y en este libro, pues ya, pues eso, recordaba que los derechos fundamentales son de los hombres y de las mujeres y no solamente de los hombres. Y entonces esto es lo que generó, porque el feminismo se ha contado como con varias olas. Pues Sí. la llamada primera ola del feminismo, esta es la que inició esta mujer y bueno, pues ahí después de esta surgió la segunda ola del feminismo que fue pilotada por las sufragistas, ¿no? Que eran las que pedían el voto para las mujeres. Sí, muy importante. Esto fue muy importante, y en esta segunda ola del feminismo yo siempre recuerdo como grandes aportaciones que fueron las de Simone de Beauvoir, Ajá. que escribió esa obra estupenda que se llamó El Segundo Sexo, que era de mitad del siglo pasado. Sí. Y por otra parte, bueno, pues esta mujer en El Segundo Sexo lo que hizo fue denunciar que el esencialismo, lo que llamamos el cuidado o el rol atribuido a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y Ya. entonces ella tenía un lema muy significativo que decía, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Con esto quería decir que es la sociedad la que modula, la que hace que las mujeres las coloca en un lugar, ¿no? Por el Ujú. sistema de género, y a los hombres en otro lugar. Y entonces, en este sentido, yo creo que esta aportación de Simone de Beauvoir fue muy definitiva. Y por otra parte, en Estados Unidos, Betty Friedan, también ella escribió un libro muy importante y que además yo creo que recomiendo leer porque no han perdido actualidad ninguno de los dos, ¿no? Que es la mística del feminismo, o la mística de la mujer, no me acuerdo ahora cómo era. Entonces aquí también ella hablaba, eso como muy sugerente, el mal de las mujeres, el mal que no tiene nombre, Vale. y se refería a esa insatisfacción de las mujeres de tener que desarrollar un rol que ellas no habían elegido, pero que se ven obligadas a desarrollar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que también, ¿no? Con esto del mal que no tiene nombre, es tener que cargar con esta, con esta herencia, ¿no? De Sí. lo que había sido Impuesto. todo, Y todo lo que ha sido impuesto, y sobre todo por lo que es el género, la historia del género, y ahí es donde, bueno, pues ¿Y tú crees que cuando empezó la sociedad, las mujeres empezaron a incorporar en el mundo laboral, ya claro, ya no ese rol de cuidar en casa, que sigue habiéndolo, que luego llegas a casa y es verdad que la mujer como tradición dedica más horas, pero tú vas viendo una evolución que ya el hombre se va incorporando en esas tareas? sí, mira, claro que sí, no se puede decir que no nos hemos movido, pero ha sido gracias siempre a la lucha de las mujeres.
Ahora, si nos referimos ahora, donde ya no sé en qué ola estamos del feminismo, Sí, ya es. sí que ha habido cambios. Yo creo que en el tema de los cuidados, sobre todo, ha habido cambios en el cuidado de los niños, Vale, en la crianza, ¿no? vale. Ahí es donde más cuidados, donde se han incorporado los hombres a cuidar. También ha sido porque ha habido leyes que han obligado a también cogerse, por ejemplo, la baja paternal o no del cuidado de los niños, Y, que también es una obligación. claro, todo eso es Suma. fundamental. Claro que hay leyes, las leyes siempre van detrás de la realidad, pero afortunadamente las hay, ¿no? Y en ese Ujú. sentido, el hecho de que haya habido regulación y los derechos de las mujeres después de aquella conferencia importante de Pekín que se realizó pues en los años 80, ¿no? Y fue como un revulsivo para reivindicar el tema de la igualdad, ¿no? España, yo creo que no podemos olvidarnos de la gran aportación que hizo Clara Campoamor, ¿no? Clara Campoamor, que fue en tiempos de la República, y ella era conservadora, pero tuvo que pelearse nada menos con Victoria Kent, que era progresista, vamos a decir, era del Partido Socialista. Y sin Ya. embargo, era Clara Campoamor la que decía que tenía necesariamente que equipararse el derecho al voto de mujeres y de hombres. Victoria Kent decía que no, porque las mujeres, como eran más conservadoras, que iban a, si se les daba el voto, iba a ganar la derecha. Y decía Ya. que no importaba quién ganara, pero que el derecho era, lo suyo es que las mujeres tuvieran el voto. Bueno, pues este fue como no un gran revulsivo también, y en el momento actual, que es lo que me preguntas si te interesa, Mm. como digo, claro que ha habido grandes transformaciones, grandes luchadoras a partir del trabajo de Clara Campoamor y luego de los movimientos feministas de aquí de España. Y ha habido leyes como como por ejemplo la de la violencia de género, que fue hace ya no sé cuánto, fue en el primer mandato de Zapatero, que fue la primera ley que impulsó y Pues que 20 años a lo mejor, es que se pasa rápido, pero sí, 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 y que fue realmente muy necesaria, porque fíjate la lacra que es que siguen mm, matando a las mujeres, es que nos siguen matando. Pero sí que ha habido también, pues, estas leyes de conciliación, de avanzar en igualdad, y en ese sentido, como te decía al principio, yo lo que veo en la realidad es que ha sido en la crianza de los niños y niñas donde hay más incorporación de los hombres. Y vale. además, según los estudios, ellos refieren que es una maravilla, ¿no? Que tiene un resultado absolutamente satisfactorio para ellos esa relación de la crianza, del cuidado, porque les gratifica muchísimo más que otras cosas, ¿no? O sea que el hecho de haber pasado toda su vida fuera les ha restado también la posibilidad de disfrutar del cuidado de los otros y en especial de los hijos. También tú habrás conocido gente, padres que, bueno, que solo tenían sus 2 días de cuidado de sus hijos y a trabajar. Quiero decir que habría gente que no querría cuidar de sus hijos y otros que sí, y por ley no Claro. podían. O sea que. Sí, sí, que las leyes, claro, que impulsan muchísimo. ¿Y tú crees que con el tiempo, a lo mejor ahora todavía no, pero como va evolucionando, igual que se ha hecho con los niños, habrá leyes que hagan que cuiden los hombres y las mujeres tengan que cuidar de los mayores que tienen a su alrededor? Bueno, nosotros acabamos de hacer un estudio en la Fundación Pilares sobre las familias cuidadoras. Es Ajá, un tema que a mí me ha interesado muchísimo desde cuando yo estaba en el Inserso, pero ahora en la Fundación hemos trabajado mucho el apoyo a las familias cuidadoras. ¿Por qué? Porque es otra vez la gran desconocida. Y nosotros decimos que los cuidados y el bienestar en general se sostiene sobre las mujeres, sobre el trabajo de las mujeres, sí. pero que sigue siendo invisibilizado, no remunerado, cuando se trabaja en el medio profesional mal pagado, precarizado, y creemos que es absolutamente necesario reivindicar por parte de toda la sociedad el valor que tiene cuidar. El valor que tiene cuidar para la vida de cualquier ser, desde que naces hasta que te mueres, ser humano digo, pero también el cuidado del parque, de tu De- casa, del medio ambiente. O sea, el cuidado es un concepto
que deberíamos abrazar como muy amplio para que sea como la regla de nuestra vida. Porque cuando cuidamos a los demás, también estamos creciendo nosotros, ¿no? O sea, porque estamos descubriendo en esa persona que hemos considerado siempre frágil, que no aportaba nada, que es como una carga del cuidado, ¿no? Verlo como una carga, verlo como una oportunidad. Pero es verdad que para disfrutar de los beneficios del cuidado tiene que estar apoyado y tiene que ser compartido. El cuidado tiene que compartirse entre mujeres y hombres, pero también entre servicios profesionales, políticas públicas y familias. Eso es lo que sale en nuestro estudio último que hemos hecho, donde hemos hecho una evolución del cuidado de las familias a las personas mayores y hemos ido comparando los estudios que se habían hecho antes, ¿no? Desde el año 94, luego se hizo otro en 2005, preparando lo que era la Ley de Promoción de Autonomía Personal, y luego el último que hemos hecho con una encuesta de manera parecida al cuestionario para ver cómo había evolucionado. ¿Y qué cambios ha habido en este tiempo? Pues cambios importantes como que ahora hay un porcentaje mucho mayor de hombres que Sí. cuidan a las personas mayores, que son fundamentalmente las parejas de las mujeres que contraen una situación de dependencia y que por el hecho de vivir juntos es como, ¿no? Como decimos, lo natural es que la persona que ha convivido contigo toda su vida o unos cuantos años sea quien te cuide. Pero también los hijos se van incorporando más al cuidado de las personas mayores e incluso los nietos, que es una nota que nos ha sorprendido, es llamativa, porque parece que el edadismo, ¿no?, que reza Sí. tanto sobre las personas mayores como sobre las personas jóvenes, el edadismo hacia los jóvenes era que estos pasan de todo, no quieren a la familia, van a su rollo, no escuchan, y nosotros hemos encontrado que sí que hay un porcentaje importante de nietos y nietas que cuidan a sus abuelos y yo lo veo, lo hemos querido interpretar como una devolución del trabajo que han hecho y hacen los abuelos para cuidar de sus nietos, que eso también es impagable y Sí. es poco conocido. Yo creo que ahora sí que se habla de la importante contribución que hacen los abuelos al cuidado de los nietos, pero no se habla suficientemente y no se cuantifica. Y también cómo, igual que ocurre con las familias en general, se les deja solos. O sea, cuidan, pero nadie se preocupa de que tengan formación, que tengan apoyo, que tengan servicios de respiro para que no se agoten con los cuidados. Y esto es una brecha que tenemos que resolver porque se da la circunstancia de que en la Ley de Promoción de Autonomía Personal y la mal llamada Ley de Dependencia sí Mm. que decía que con una prestación que hay por cuidados familiares, que es un poco exigua, pero existe, se decía en la ley que tenía que venir acompañado de formación para cuidar y de servicios de descanso del cuidado. Pues no se ha cumplido y llevamos, fíjate, los años desde el año 2007 que empezó a desarrollarse la ley de dependencia. Bueno, pues esto es otra laguna que tenemos que llenar porque desde luego otro resultado que tenemos en nuestro estudio es que las familias quieren seguir cuidando. No es que digan no queremos cuidar, sí hay un porcentaje pequeño que dice, oye, esto tenía que ser obligación del Estado, ¿no? Pero la Ya. mayoría dice que tiene que ser compartido entre en la política pública, los servicios profesionales, las familias y entre hombres y mujeres. Y en eso estamos. Porque pasará igual que antes, que habrá hombres y mujeres que quieren pasar tiempo con sus madres o sus padres, con sus abuelos, pero en realidad están todo el día trabajando y no pueden. Y de esa manera, al estar con ellos, también ayudaríamos a quitar la soledad no deseada, a todo el envoltorio que nos piden los mayores también, que reivindican ellos, ¿no? Claro, claro, por supuesto, pero el hecho de que, o sea, ahora sale lo de la generación sándwich, esta, ¿no? Que hay. Sí. Y en concreto, en el caso de las mujeres, su incorporación al mundo del trabajo ha significado un peso mayor que antes, porque antes por lo menos solo se dedicaban al hogar, y ahora se dedican al hogar y al cuidado y también se dedican a su trabajo profesional, ¿no? Con lo cual esto tiene que tener un mayor reparto entre hombres y mujeres y también entre servicios públicos y las familias. Pero a lo que voy es que
las familias, aunque tienen mucha dificultad por esto que dices, ¿no? De que tienen Ujú. que, su horario laboral, que tienen que andar corriendo de un sitio a otro, y eso, el dedicarse al cuidado sin otros apoyos, lo que hace es que les perjudica muchísimo en algo, además de su salud, que es importantísimo naturalmente, porque Sí, se generan depresiones y todo. También en la esfera laboral, porque tienen dificultades. Las personas que cuidan a una persona mayor en situación de dependencia, por ejemplo, nos encontramos con muchas personas que les ofrecen un ascenso y dicen que no pueden, porque si significa más responsabilidad, más horario, que no pueden. Y luego ya lo más grave en la esfera laboral es la gente que abandona el trabajo para cuidar, porque se dice en la familia, bueno, es que yo estoy viviendo de mala manera para tener mi trabajo y luego tengo que venir corriendo a cuidar, sobre todo se da en las familias que tienen menos recursos económicos. Y al final ya. se decide, pues mira, me quedo en casa, pido la ayuda familiar y por lo menos vivo un poco más tranquila, ¿no? Entonces, esto debe también de renunciar al trabajo, que ha sido la gran conquista de las mujeres por el hecho de no tener apoyos para el cuidado, es bastante grave. Pero de nuestro estudio, yo quiero destacar una cosa que suele considerarse menor, como entre las consecuencias negativas del cuidado, que es la merma en las relaciones sociales. O sea, las personas cuidadoras principales, que los tienen en casa a su persona mayor o tienen que ir a su casa a cuidarla todos los días, ¿no? Renuncian a salir con mis amigos o amigas todas las semanas que nos veíamos no sé cuándo, a ir al cine o a ir al teatro, bueno, a cosas A culturales que todo. a cada uno le gustaba, incluso a ir de vacaciones, porque claro, hay determinadas situaciones de dependencia que es muy difícil llevarte a la persona, con lo cual hay una serie de renuncias que se traducen nada más y nada menos en que estás renunciando a realizar tu proyecto de vida, porque Correcto. tienes que cuidar, ¿no? Y eso es grave porque, Vuelves a ver a tu abuela o a tu madre en esa claro, imagen, ¿verdad? vuelvo a verlas a ellas y vuelvo a considerar que es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema de protección, ¿sí? Mm. Que realmente se apoye el cuidado y se apoye a las familias, porque no puede ser, en un Estado de Derecho no puede ser esta ruptura de la igualdad, de que haya unas personas que porque tienen unas y otras quieren cuidar, eso eh, venga acompañado de una renuncia a desarrollar lo que para ti es importante. Hay Ya. un libro que leí hace tiempo cuando estaba haciendo el plan gerontológico que se llamaba La mala Ajá. hija, que era de Carla Cerati, una periodista italiana, que era una novela testimonio, ¿no? Ella contaba la relación con su madre. Ella decía, bueno, tengo una madre de 90 años, yo tengo 60 casi, y ella reflexionaba, incluso lo comentaba con su madre, porque su madre era muy demandante de cuidado. Y decía, a ver, tú tienes 90 años, tu vida se puede decir que se ha terminado en lo que se refiere a proyectos de proyección y tal. Dice, pero yo estoy en la última etapa de la vida para poder desarrollar los proyectos que tengo ahí postergados y no puedo hacerlo. Y entonces ella se debatía con ese sentimiento de querer cuidar a su madre, pero esa ambivalencia, que es una nota característica de los cuidadores, esa ambivalencia de ver cómo el cuidado te está restando oportunidades de desarrollarte a ti como persona y desarrollar tu proyecto de vida. Y tenemos lecturas en estas investigaciones que hemos hecho, pues que son testimonios como muy significativos. Es decir, aprendo muchísimo de mi madre, me encanta la relación que tengo ahora con ella, incluso mejor que antes, tal, pero no puedo más, me quiero tirar por el balcón. O sea, esto Ya. de unos días pensar que estoy encantado y otros días que no puedes más, es una nota característica de cómo se desarrolla el cuidado en las familias. Estamos terminando y me gustaría preguntarte una frase, algo de para el futuro sobre las mujeres y a los hombres, para que nos incorporemos también a estos cuidados. ¿Qué nos dirías? Pues yo diría que el cuidado nos hace mejores como personas, nos engrandece, pero siempre y cuando ese cuidado sea compartido. Porque así como tiene esa parte positiva de que nos hace ser mejores personas, porque el buen cuidado redunda en la persona a la que cuides, pero redunda en ti mismo, ¿no? Nosotros Ujú. en la fundación trabajamos con un modelo de atención integral y centrado en la persona y, y es como un espejo que te refleja, ¿no? Si yo sé
cómo comunicarme con una persona que está sufriendo, que lo está pasando mal, si yo sé cómo acompañarla, eso a mí me enseña. Es un aprendizaje para mi vida y me hace mejor. Entonces, en este sentido, que aprendamos que el cuidado, hacia una sociedad de los cuidados, es ir sin duda ninguna a una sociedad mejor. En este momento histórico que vivimos de tanta incertidumbre, ¿no? Como hay en el mundo, de tantos individualismo, de tanto Sí, centrarse en lo que a mí me pase y nada más, ¿no? Porque es otro valor que ha venido sucediendo de que decimos que en España somos muy solidarios, pero somos muy solidarios como con los nuestros, ¿no? Con nuestra ujú, familia. Y, y cuando ocurre una catástrofe, como por ejemplo con la Dana se ha podido ver, todo el mundo ajá, sale a la calle, pero en la vida general no. Y entonces esto parece que el cuidado, o sea, refuerza la idea de que el cuidado es cosa nuestra. Y no, tenemos que abrir las puertas y decir que el cuidado es cosa de todos, porque todos. tiene que ver con toda la sociedad. Yo, si tengo que dejar un mensaje, sería ese, que tenemos que construir una sociedad de los cuidados donde se le dé valor a lo que significa acompañar a una persona en ese momento de su vida, estoy hablando ahora de personas mayores, pero en Sí, general, para mantener su dignidad, para mantener su manera de ser, para respetarla en sus derechos. Y que eso, en esa relación empática, nos hacemos mejores nosotros. Y esa, yo diría que si hay una, no sé, una receta o un ajá. Un consejo, una... consejo o un aprendizaje que yo he hecho, Así es es. que aprendamos y trabajemos todos por ensalzar y mejorar los cuidados y desarrollar lo que llamamos la sociedad de los cuidados. Pilar, siempre ahora a todas las mujeres que habéis pasado por este podcast, les hago una palabra que es empatía, que es la empatía. Pero con esto que me has dicho, te la voy a hacer por si me incorporas algo más. Pero creo que algo tiene que ver con todo lo que has dicho. ¿Qué es para ti Totalmente. la empatía, Pilar? Pues la empatía es una palabra quizá demasiado mencionada, pero creo que no siempre se evoca con el significado profundo que tiene. Vale. Nosotros relacionamos la empatía con lo que llamamos el cambio de mirada en los cuidados. El Ujú, cambio de mirada quiere decir pasar de ver a una persona enferma, con limitaciones en su movilidad, con necesidad de cuidados, muy demandante, que nos impone una serie de tareas, miramos así, solemos mirar así, tanto los profesionales como las familias, a las personas que necesitan apoyos. Cuanto más apoyos necesitan, más la miramos como eso, que tiene demencia, que tiene artrosis, que la tengo que ayudar a esto. O sea, la miramos como las tareas que me da a mí, pero no la miramos como persona. Entonces, ya. acercarnos a ella como persona, con independencia de sus limitaciones, ver sus capacidades, ver lo que esa persona ha sido, su historia de vida, el dolor que puede estar experimentando de sentirse que ella ahora necesita de otro para ir al váter, por ejemplo. O sea, Mm. eso puede ser hasta humillante, pero si tú entiendes a esa persona y lo haces con cariño, por supuesto, con buena profesionalidad, respetando su dignidad, eso es empatía, ponerse en el lugar del otro, ver a la persona, no a sus limitaciones, sino ver sus capacidades, ver lo que ella me puede enseñar y establecer un diálogo fructífero desde esa proximidad, desde esa relación de ayuda. Y eso es lo que nosotros consideramos que es la empatía, que tiene mucho que ver con el cambio de mirada para cuidar mejor y avanzar en esa sociedad cuidadora a la que aspiramos. Pilar, muchas gracias por pasarte por el podcast. Hemos aprendido bastante y seguro que en la Fundación Pilares, que es una referente, que muchas gracias también por haber contribuido a crearla y ser Sí, nuestra pionera ahí en ellos. y seguimos trabajando mucho en la fundación porque tenemos mucha formación. Ahora estamos trabajando con una certificación sobre el modelo ICP que Muy bien. estamos desarrollando en centros y servicios, porque ocurre una cosa con esto del modelo, ¿no? Que ahora todo el mundo dice que hace el modelo. Ya en mi residencia hacemos el modelo, en el centro de día el modelo, en la ayuda a domicilio el modelo, pero cuando vas al lugar
y chequeas, ¿no? Pero nosotros hemos elaborado una guía de estándares de cómo hay que cuidar a las personas, de cómo se respeta su intimidad, cómo se practica la empatía, esto que hemos venido hablando. Y entonces, al tener una guía de requisitos y estándares, si tú los cumples, puedes demostrar de verdad que haces el modelo y no se convierte en una invocación retórica que no se sustenta en la realidad. Entonces, ahora estamos ilusionados con este sistema de certificación que después de tantos años de trabajo de la Fundación Pilares estamos ahora viendo el fruto y hay muchas entidades que están muy interesadas. Eso es una gran noticia. Muy bien, así tenemos todos algo en referente, todos igual. Y eso gracias. Pues nada, un placer. Gracias a ti por esa iniciativa, que necesitamos la de todos para seguir avanzando. Y bueno, gracias de verdad. Nada.